Hola, nosotros somos el equipo 6 y les vamos a hablar sobre el derrame de petróleo en Cadereyta. El equipo está conformado por Sofía Centeno, Frida Castillo, Jorge Márquez y su servidora Daikari. Para empezar, ¿qué es el petróleo? El petróleo es un aceite mineral de color muy oscuro o negro, menos denso que el agua y de un color acre característico. Está formado por una mezcla de hidrocarburos acompañados de azufre, oxígeno y nitrógeno en cantidades variables. El petróleo se encuentra solo en las rocas sedimentarias. Algunos hidrocarburos presentes en el petróleo son metano, etano, butano, propano, pentano, ciclopropano, que son alifáticos. El benceno es aromático y todos estos son covalentes no polares. Por último, en el agua no aplica si es alifático o aromático y es un covalente polar. Las propiedades físicas y químicas. Las físicas es que es un líquido oscuro y algo fluorescente con tonos verdes y azulados. Su olor no es muy agradable por la presencia de compuestos sulfurados y nitrogenados y es más liviano que el agua. Las químicas hacen referencia a que el petróleo está formado principalmente por hidrocarburos que están compuestos de hidrógeno y carbono, de un 83 a un 87% de carbono y de un 11 a un 14% de hidrógeno. Contiene de 0 a 4% de azufre y otros componentes. Tiene un enorme valor calórico. Al calentarlo progresivamente, de 20 grados a 400 de temperatura, el petróleo se puede separar en diferentes fases. Son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Hola, mi nombre es Frida y yo les voy a hablar sobre las estructuras del petróleo y del agua. Para entrar en contexto, primero voy a hablar de las estructuras del petróleo. El petróleo está formado por hidrocarburos. El hidrocarburo es un compuesto de hidrógeno y carbono. Consiste básicamente en la unión de átomos de hidrógeno y carbono. Estos se pueden clasificar en alifáticos y aromáticos. Los alifáticos, como podemos ver en la tabla, son normalmente conocidos o los podemos reconocer de mejor manera por su tipo de enlace. Los alcanos quiere decir que tienen un solo enlace. El enlace alqueno es un doble enlace y el alquinos es un triple enlace. En el caso de los aromáticos los podemos distinguir porque normalmente son derivados del benceno, suelen ser inestables y su estructura es cíclica o bien una cadena cerrada. El agua. El agua es una molécula simple y pequeña formada por un átomo de oxígeno unido covalentemente a dos átomos de hidrógeno. Sin embargo, el oxígeno es muy electronegativo, por lo que atrae muchísimo a los electrones de valencia, mientras que el hidrógeno todo lo contrario, generando una distribución no balanceada de electrones. Esto quiere decir que los electrones de valencia en su mayoría del tiempo estarán alrededor del oxígeno. Configuración electrónica. Los hidrocarburos están formados por, como había mencionado antes, hidrógeno y carbono. El hidrógeno cuenta con un electrón de valencia, por lo tanto su configuración sería de 1s1. El carbono cuenta con 4 electrones de valencia, por lo que sería 2s2, 2p2. El agua está formado por 2 hidrógenos y un oxígeno. El hidrógeno, como lo había dicho, es un electrón, 1s1, y el oxígeno cuenta con 6 electrones de valencia, por lo cual sería 2s2, 2p4. Tipos de enlace. Un enlace covalente lo podemos reconocer por la unión de un no metal con un no metal. El enlace polar se puede distinguir porque va del 0.4 al 1.9 en su electronegatividad. En el caso de los hidrocarburos puede variar entre
polar o no polar. Esto varía dependiendo del número de carbonos que estén enlazados al hidrógeno. En el caso del agua, como podemos ver, el hidrógeno es de 2.1 y el oxígeno de 3.5, restándolos nos da 1.4, lo que quiere decir que tenemos un enlace polar. Hola, yo soy Jorge y voy a hablar acerca de la geometría molecular. Primero tenemos que saber lo que es la estructura de Lewis, y es donde se ocupan los electrones de valencia, los cuales se encuentran dentro de la última capa. Los elementos se representan usando su símbolo químico, mientras que los electrones se muestran con puntos que se van acomodando por cada lado. La geometría molecular se da a partir de los ángulos y distancia entre los núcleos de los átomos presentes. Esta ayuda a determinar las propiedades de la sustancia, y algunos factores que modifican la estructura de la molécula son los electrones no enlazados y los enlaces múltiples. La polaridad se define como qué tan equitativamente se encuentran distribuidos los electrones entre los átomos que conforman el enlace. Mientras mayor sea la electronegatividad entre estos, también aumentará la polaridad. Y la estructura de la mayoría de los hidrocarburos investigados es tetraédrica en todos sus átomos, a excepción del benceno, que tiene una geometría trigonal plana, y en el caso del agua su geometría es angular. Todos los hidrocarburos no tuvieron polaridad, ya que la diferencia de electronegatividades es mínima, además de que tienen un enlace covalente no polar, y el agua por su parte sí es polar. Existen tres diferentes fuerzas intermoleculares: el enlace de hidrógeno, dipolo-dipolo y fuerzas de London. En los hidrocarburos que utilizamos, todos cuentan con las fuerzas de London, que se dan cuando se crea un dipolo temporal. El agua tiene, además de fuerzas de London, el enlace de hidrógeno, los cuales suceden entre un átomo de hidrógeno y un par de electrones, ion o átomos pequeños electronegativos. Todos los hidrocarburos utilizados, así como el agua, son volátiles. Sin embargo, los hidrocarburos son más densos y viscosos que el agua. Los métodos que nosotros evaluamos para la separación de hidrocarburos fueron la bioremediación y nanomembrana. La bioremediación utiliza organismos vivos para recuperar espacios contaminados, ya sea por hidrocarburos aromáticos, policíclicos, petróleo, pesticidas y otras cosas. Y por otro lado, las nanomembranas combinan una capa delgada de nanoporos con una capa delgada de microporos, lo cual hace que se limite el paso de material no deseado y al mismo tiempo lo hace rígido para que pueda soportar presión. Nosotros creemos que el método más viable sería la bioremediación, ya que este proceso es más probado, es un método no tan caro y su eficiencia ha sido demostrada. Bueno, yo soy Sofía y para finalizar les vamos a comentar un poco acerca de cuál fue el impacto ambiental y social que tuvieron los hidrocarburos durante el derrame de petróleo ocurrido en Cadereyta. Bueno, para esto investigamos las características y las propiedades del agua. Las características del agua son que su punto de congelación es de 0 grados a nivel del mar y su punto de ebullición es de 100 grados a nivel del mar. Es ligeramente conductora de electricidad, no tiene color, ni olor ni sabor, no tiene forma ya que esta adopta la del recipiente donde se encuentra y es un solvente universal. De igual forma, las propiedades que debe tener el agua para ser potable son que, de acuerdo a las normativas de la Unión Europea, se establece que el agua potable debe tener un contenido de sales, minerales y iones y que estén dentro del rango de pH de 6.5 a 9.5. La toxicidad del petróleo, por otra parte, es que los hidrocarburos aromáticos de bajo punto de ebullición son letales para casi todos los organismos terrestres y marinos. Algunos de los hidrocarburos parafínicos son menos tóxicos y hasta no tóxicos para los seres vivos. Uno de los efectos, tanto en el agua como en el suelo, es que el petróleo consume oxígeno. En el agua tiende a flotar debido a la diferencia de densidad que presenta con esta, bloqueando de esta manera la penetración de luz y el intercambio de gases. Los compuestos afectan a la salud de manera diferente, depende de la exposición a cantidades diferentes. Si son muy altas, tienden a ser fatales e incluso letales. Los derechos a la comunidad del agua potable y un medio ambiente sano se establecieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
ya que en ella se reconoció como derecho humano al agua y al saneamiento. Esto quiere decir que, de acuerdo a la ONU, el agua es considerada como un elemento muy importante para la salud, ya que esta tiende a brindar una mejor calidad de vida, tanto para la limpieza de las personas como para su consumo humano. El derrame de petróleo que ocurrió en Cadereyta fue ocurrido el pasado 16 de agosto del 2014. Esto fue a causa de una toma clandestina en un ducto administrador de la refinería de Pemex. Se detectó un derrame de 4.000 barriles de petróleo crudo, el cual recorrió 11.5 kilómetros de acequia y 6.5 kilómetros del cauce del río San Juan, provocando así un daño a los ecosistemas del río, a cultivos aledaños y, de igual forma, al agua potable para el consumo humano y consumo del ganado. Para poder revertir este daño, Pemex declaró que en la zona se trabajaría con 500 personas. Colocaron barreras oleofílicas que absorben el aceite y barreras marinas que impedirían que el crudo continuara avanzando. De igual forma dijeron que contaban con 6 decantadoras y 28 unidades de presión al vacío, que son equipos que succionan el petróleo del agua. Reflexión. El impacto que genera un derrame de petróleo causa graves daños ambientales y sociales, y el caso de Cadereyta no es la excepción. Dado a la insolubilidad del crudo, resulta muy difícil separar y revertir los efectos provocados en el suelo y agua. Pese a la gran variedad de técnicas de separación, existen innumerables desventajas, pues estos procesos pueden llegar a ser tardados, costosos y en algunos casos poco viables, como es el caso del método que empleó Pemex. Actualmente siguen presentes los daños causados por este desafortunado evento, ya que las comunidades vecinas reportan que aún no hay agua potable, los suelos siguen infértiles, el aire permanece contaminado y el ducto sigue presentando fugas de crudo. Por otro lado, el impacto social generó una crisis laboral y de salud debido a que, al estar el agua contaminada, los agricultores no podían regar sus cultivos y los ganaderos no podían darle agua a sus animales. Asimismo, al no tener otra fuente de obtención de agua, sufrieron desabasto de esta, por lo que quedaron expuestos a agentes contaminantes nocivos para la salud. Consideramos que fue una irresponsabilidad por parte de Pemex, ya que dejaron que la fuga de la toma clandestina se expandiera a gran escala. De igual forma, el gobierno no actuó a tiempo y adecuadamente, exponiendo tanto a las comunidades cercanas al río como a la región. Es de suma importancia que Pemex tenga las medidas de prevención adecuadas y eficientes para evitar este tipo de incidentes. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.